Muy buenos días, estudiantes. Esta lección 6.6 Study Guide and Intervention, página 37, es para el día lunes 27 de abril. Vamos a empezar la lección observando los temas de ahora que vienen siendo los trapecios y cometas. Entonces, lo que vamos a mirar ahora son las propiedades de un trapecio. Y lo que nos indica es que un trapecio es un cuadrilátero con exactamente un par de lados paralelos. O sea que si observamos aquí, tenemos un lado que es congruente al otro. Pero lo que nos indica acá es de que los lados paralelos serían los de arriba y el de abajo, a los cuales le vamos a nombrar los lados base, las bases. Después tenemos el mid-segment o mediano de un trapecio. Y ese es el segmento que conecta los puntos medios de las piernas del trapecio. Las piernas, en este caso, son los del lado. Estas son las piernas, las legs, los de los lados. En este trapecio tenemos las que son las bases, de arriba y de abajo, y las piernas, que son los de los lados. Pueden observar que las bases son paralelas, pero las piernas no lo son. Tienen sus propios pendientes. Ok, vamos a mirar. Lo que dice aquí es que la medida es igual de una medida de la suma de las medidas de las bases. Ok, eso es lo que mide el mid-segment o el mediano. Y dice, si las piernas son congruentes, el trapecio es un trapecio isósceles. O sea, si la medida de las piernas de este punto de aquí a este punto de acá es igual del punto T al punto U, lo cual aquí está indicado que sí lo son. Esas medidas son iguales, son idénticas. Entonces, este se le llamaría un trapecio isósceles. ¿Ok? Pero acerca de lo mediano, lo que dice es que el mediano del trapecio es el segmento que conecta los puntos medios de las piernas y esa medida es igual a la mitad de la suma de las medidas de las bases. Eso está un poquito más complicado y lo vamos a mirar en un momento. ¿Ok? Pues vamos a continuar mirando los ejemplos. Lo que dice aquí en el ejemplo es que el vértice de ABCD y tiene estas coordenadas. Y lo podemos ver aquí en un plano cartesiano, aquí en esta área de aquí. Y lo que nos dicen es que demuestremos que ABCD es un trapecio y determina si es un trapecio isósceles. Entonces, para poder saber si es un trapecio isósceles, primero tendríamos que figurar si las medidas de BA y CD son congruentes, ¿verdad? Tendríamos que figurar eso. También tendríamos que figurar si hay algo sobre los pendientes. Pero los pendientes, por ejemplo aquí, podemos mirar que el pendiente de AD es igual a 0 y AD es el de acá abajo. Y el pendiente de BC también es igual a 0 y el pendiente de acá es C. O sea, necesitamos que esos pendientes sean iguales para poder determinar de que estas son paralelas. O sea, si no son paralelas, entonces este no se puede nombrar trapecio. Para poder nombrarse trapecio, las bases tienen que ser paralelas. ¿Ok? Porque si nos regresamos acá a la definición de lo que era un trapecio, dice que un trapecio es un cuadrilátero con exactamente un par de lados paralelos. Entonces, para poder determinar aquí si es isósceles, primero tendríamos que asegurarnos de que es un trapecio. Es aquí. Si estas son paralelas, sabemos que puede ser un trapecio. Después, sería cuestión de fijarnos en los otros lados, los que son las piernas, y con que esas piernas no sean paralelas, entonces podemos decir que es un trapecio. ¿Ok? Ahora, para determinar si finalmente sí es un trapecio isósceles,
tendríamos que asegurarnos de que estas medidas son exactas, que sean congruentes. O sea que son dos partes de lo que tenemos que hacer. La primera, de nuevo, asegurar de que las bases sean paralelas. Y segundo, que las medidas de las piernas sean congruentes para que sea isósceles. Entonces aquí tenemos la fórmula de distancia, donde están calculando las medidas de AB, que viene siendo una pierna. O sea, estas son las medidas de las piernas, de las legs. ¿Ok? Y aquí pueden confirmar de que esas medidas son exactas. Ahora, por favor, recuerden de que ya hemos observado nosotros que si usamos un plano cartesiano, casi podríamos nosotros pintarle aquí un triángulo, y al pintarle ese triángulo, fijarnos bien que la distancia de aquí es 2, la distancia de acá sería 4, y como es un ángulo recto, este es su hipotenusa. Entonces acá dibujamos el mismo triángulo, acá sería otro pedazo, aquí mide 2, acá también mide 4, este es un triángulo recto, y acá sería nuestra hipotenusa. Entonces, como tenemos dos triángulos que son idénticos, podemos decir que las partes que corresponden, que sería el segmento AB y el segmento CD, a fuerzas también tendrían que ser congruentes. ¿Okay? Y eso solamente porque podemos observar aquí los triángulos. Y eso es por medio de un plano cartesiano. Y eso nos permite evitar hacer estas calculaciones. ¿Okay? Pero tendríamos que dibujarlo para poder determinarlo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí está en el dibujo. Esta es una manera de hacerlo. Dibujando nuestros triángulos, como lo dice aquí adentro. O si no tenemos el plano cartesiano y preferimos usar la fórmula, aquí está la fórmula de distancia. Y se utiliza la fórmula de distancia en los segmentos que vienen siendo las piernas. No vayan a hacerlo en los que vienen siendo las bases, porque esas bases no van a ser congruentes, simplemente van a ser paralelas. Entonces, de nuevo, vamos a fijarnos en qué es lo que se hizo aquí. Aquí utilizamos las fórmulas de pendiente para figurar si habían dos que fueran paralelas. ¿Ok? Al ser paralelas, podemos determinar de que sí es un trapecio, porque la definición de nuevo nos dice lo que es un trapecio. Y luego con esta parte de aquí, la fórmula de la distancia, podemos determinar que las piernas sean congruentes y de esa manera nombrarlo un trapecio isósceles. Ok. Ahora vamos a continuar con los ejemplos, los ejercicios. Aquí en el ejemplo número 1, ejercicio 1, nos dice que busquemos la medida del ángulo D. Y aquí lo que nos demuestran es que tenemos un trapecio. Aquí están las bases paralelas y es un trapecio congruente. Pero es un trapecio con lados con piernas. O sea que va a ser isósceles. Ahora, una cosa que tendríamos que saber sobre esto es lo que nos indican arriba. Vamos a ver. Aquí arriba nos indican la última regla sobre un trapecio isósceles. Y eso es que el trapecio isósceles tiene dos pares de ángulos de base que son congruentes y que sus diagonales también son congruentes. Esto va a ser muy importante porque si nos fijamos de nuevo en el ejercicio de abajo, vamos a poder ver y sacar las medidas de los ángulos restantes. Vamos a ver. Aquí en el ejercicio miramos de que viene siendo un trapecio isósceles, por lo tanto los ángulos de base van a ser congruentes. O sea, aquí el ángulo B va a tener que medir 125, porque el A y el B son ángulos de base. Ahora, para poder encontrar la medida de C y D, aquí está un poquito más complicado. Como este dibujo es un cuadrilátero,
este cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores va a ser 360. La razón sería porque si nosotros lo cortáramos en pedazos, vamos a formar dos triángulos, ¿verdad? El primero de 180, el segundo de 180. 180 más 180 es igual a 360. Entonces, para encontrar las medidas de los ángulos que nos faltan, los de acá abajo, tendríamos que sumar los ángulos que ya conocemos, que sería 250, 125 más 125. Le restamos 250 al 360 y nos sale 110 grados. Esos 110 grados es la cantidad que tenemos en total, la cual se tendría que dividir entre 2 para poder asignarle los valores de C y D, que aquí sería 55. O sea que 110 entre 2 es igual a 55. Ahora, esto es la parte curiosa sobre estos figuras, estos trapecios. Ustedes pueden ver aquí que estos dos son nombrados como ángulos adyacentes, ¿verdad? Estos ángulos adyacentes, que no son de la misma base, suman a una cantidad de 180. Interesante que sea la misma cantidad casi todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con ahora el ejercicio número 2. Aquí podemos ver de nuevo que este es un trapecio isósceles. La medida de este lado es 5, esta medida es 5. Son paralelos los lados de base. Entonces los ángulos de base, este va a tener que ser de 40. Y les voy a dejar de tarea aquí el resultado de M y L. ¿Ok? Recuerden que la suma total va a ser de 360. Entonces van a poder calcular lo que les falta para el ángulo M y L. Ok, en el ejemplo 3 y 4 podemos observar que aquí dice por cada cuadrilátero con sus vértices indicadas. Podemos verificar si el cuadrilátero es un trapecio y determinar si la figura es isósceles. O sea que aquí vamos a utilizar estas coordenadas para hacer el mismo tipo de análisis como se hizo arriba en el ejemplo que les enseñé de usar lo que es el pendientes, la fórmula del pendiente y la fórmula del distancia. Recuerden que aquí pueden utilizar un plano cartesiano para ayudarse si prefieren, esa es su discreción. Pero la 3 y la 4, la explicación de cómo se hace está arriba, en la primera parte del video. Y finalmente tenemos el ejemplo 5 y 6. Entonces aquí nos dice que el trapecio HJKL, que está indicado aquí, ¿verdad? Este es el trapecio que vamos a trabajar ahorita. Dice que M y N son los puntos medios de la pierna. All right. Entonces dice que HJ es igual a 32 y que LK es igual a 60. Entonces dice que busquemos la medida de M y N. Y arriba nos indicaba que el punto medio o este mid segment o median viene siendo la mitad de la suma de estos dos. O sea que va a ser la mitad de la suma de 32 y 60. Sumas los dos de base, divides por 2 y ese va a ser tu mediano, o tu mid segment. ¿Okay? 32 más 60 son 92. Entre 2 era 46. Entonces la medida de MN va a ser 40. ¿Okay? Si le asignáramos los valores de 18 y 28 en este ejemplo de aquí, ahora tendríamos que fijar, bueno, si HJ es de 18 y MN es 28, ¿cuánto es lo que mide el trabajo?
¿verdad? Entonces aquí tendrías que usar la fórmula, la misma fórmula, pero de un poco distinto la aplicación. Vamos a fijarnos bien. Como es nuevo este tema, vamos a hacerlo todo completo. Vamos a ver. Dice aquí que HJ es 18 y que MN es 28. Entonces lo que yo sé es de que este mediano, el 28, es igual a la suma de los dos, el 18 más el de abajo, que es LK, entre 2. Entonces, pues hago una ecuación, así como está escrita. El 18, que es el de arriba, más el de abajo, el LK, entre 2 me va a dar el 28, que es el del medio. Entonces, para poder resolver esto de aquí, pues tendría que multiplicar ambos lados por 2. 18 más LK es igual a 56. Le resto 18. Y LK, pues va a ser 56 menos 18, que sería 38. Entonces, la medida del segmento de abajo es 38. ¿De acuerdo? Y así es como se va a tener que hacer esto, tomando en cuenta las propiedades indicadas arriba en la primera parte de esta lección. Muy buena suerte. Y de nuevo, esta es la lección del lunes. Nos vemos el martes.